está Eduardo en los controles de ¿Qué tal, Fernanda? Me da mucho gusto saludarte. La semana pasada estábamos hablando del personaje histórico Drácula, Sí. que era este conde, si mal no recuerdo. El príncipe de Este Valaki. príncipe, efectivamente, que efectivamente era el asesino de dragones, ¿no? Y que estaba muy cercano al Papa en su momento, ¿no? Sí, a Pío Y II. luego, pues ya no estuvo tan cerca de eso, ¿no? Pero eso creó otro tipo de mitos. Sí, fíjate, Gonzalo, que el mito del vampiro cambia. Venías diciendo hace rato acerca de las mujeres vampiros. Así es. Y en realidad, el mito del vampiro en la antigüedad sirve para explicar enfermedades. Lo que tú no puedes entender, ha de haber un vampiro. Con otros nombres, ¿eh? Con otros nombres. Sí. Realmente, estos seres que se levantan, no de la tumba, ¿no? Porque eso ya es como otra criatura. Pero este ser que vive entre la vida y la muerte siempre fue, pues, misterioso, pero servía para las enfermedades. Estaba muy aterrador, fíjate, porque el verdadero Drácula, el del que hablábamos la semana pasada, atacaba de noche, mandaba enfermos, fue como el primero que se le ocurrió la guerra bacteriológica. Entonces, la gente no le tenía miedo al ejército de Drácula, le tenía miedo a Drácula, porque en las noches atacaba, les hacía una especie de guerra de guerrillas. Y cuando termina la Edad Media y el mundo empieza a cambiar, van pasando ciertos siglos y el mito del vampiro ya no sirve, porque ya no le puedes adjudicar enfermedades. La gente cree que, por cierto, ayer se cumplió un año más desde la primera publicación de Drácula. Se publicó en 1897 por primera vez. Drácula, la novela de Bram Stoker. La novela de Bram Stoker. Ayer cumplió un año más. Curiosamente, la gente cree, fíjate, que el Drácula literario y el Drácula verdadero son o el mismo personaje o están basados uno en el otro. Y es mentira. Realmente Bram Stoker se basó poco en Drácula. Parece ser que de último minuto cambia los nombres. Las notas que hemos encontrado y también declaraciones de su nieto nos dicen que en realidad él le iba a poner al conde vampiro. No, es que o sea, es demasiado obvio. Termina por ser algo tan obvio que hasta dices, no, muchas gracias, no quiero. La gente cree que Drácula, mejor dicho, Bram Stoker. La gente cree que Bram Stoker es el primero que va a escribir de vampiros. Y casi que es el último, Gonzalo. Pero el más exitoso. Pero es el más exitoso, pero él ya no ve ese éxito. Él ya está muerto. Mira, parece ser que la génesis del vampiro, que vampiros hubo después de la Ilustración, empezó a haber vampiros. Incluso, poco antes de estos movimientos ilustrados, hubo una gran epidemia de vampiros. La gente salía en Europa del Este y le disparaba a las tumbas. Pero todavía no con el nombre de vampiro. Para muchos, la génesis del vampiro se da unos 70, 80 años en la Villa Diodati, en Suiza. Que la Villa Diodati era un lugar que muchos pensadores admiraban mucho, porque ahí estuvo Voltaire, ahí estuvieron grandes mentes. ¿Cómo nace el vampiro? 100 años antes es tenebrosísimo. Están Lord Byron, el poeta, su asistente, el médico Polidori, están Percy Shelley, otro poeta, y su esposa. Y están en una fiesta ahí platicando en el convivio y de pronto les llega una tormenta y ellos tienen que quedarse adentro de la villa. Y empiezan a leer un libro de Polidori que habla de cuentos alemanes de terror. Y se les ocurre escribir la historia de terror más tenebrosa que se les ocurra. Lord Byron ahí escribe una cosa que realmente ni termina. Percy Shelley tampoco importa mucho. Lo que importa es su esposa y el médico que te digo, Polidori. Porque la esposa de Percy Shelley escribió una novela que se llama Frankenstein. Sí. Que este dato curioso siempre me encanta darlo. Mary Shelley. Exactamente. Ella en realidad no le pone Frankenstein a la criatura. Le pone al doctor. Es el monstruo de Frankenstein. Pero fíjate cómo ha pasado en el imaginario popular que el monstruo se llama Frankenstein. No, era el doctor Frankenstein. Exacto. Y en el libro es la criatura. O la criatura de Frankenstein o el monstruo de Frankenstein.
Esto te lo digo porque fíjate cómo hay personajes que superan a la obra. No necesitas leer Drácula para conocer a Drácula. A ver, no necesitas leer Drácula para conocer las características principales de Drácula. No, te voy a decir por qué. Ahí te va. Drácula es el vampiro que llega después. Polidori esa noche escribe un cuento que se llama El vampiro. El vampiro. Trueba sostiene lo cual tiene mucho sentido, que el personaje de esta obra, Lord Ruthven, está basado en Lord Byron. Y ahí el vampiro cambia. El vampiro deja de ser sinónimo de enfermedades y de un mugroso loco, porque probablemente lo que causó las epidemias de vampiros fue la rabia. Y en lugar de este vampiro sucio, portador de enfermedades, tenemos a un vampiro seductor que anda viajando por Europa con otro noble inglés. Y bueno, busquen este relato del vampiro de Polidori. Pero lo que va a hacer Drácula es crear un mito moderno del vampiro que nos sirve a nosotros, que sirve para esta época. Ya no vas a creerte que el vampiro va a llegar y te va a traer la viruela. Ya sabes que la viruela la va a causar otra cosa. Entonces, como el mundo empieza a cambiar, el mito del vampiro empieza a evolucionar. Eso es interesantísimo, Gonzalo. Porque cuando el mito empieza a evolucionar y Drácula coincidentemente llega al cine, que Drácula llega a la literatura en un momento tardío para las obras de su tipo. Bram Stoker nunca fue muy buen escritor, ¿no? De hecho, él siempre dijo, nunca pude acabar de pulir mi estilo. Parece ser que es por su experiencia en el teatro, que escribe medio raro. Y además Drácula, si no la han leído, es una novela epistolar. Y eso hace que muchos como que digan, una novela epistolar es donde los protagonistas te van contando. A partir de cartas, claro. A partir de cartas, o en este caso también en su diario, de pronto. Querido diario, hoy vi al conde afuera de la ventana y me dio miedo, ¿no? Por ahí va el asunto. Ya Drácula, si tú lo lees, pues ya no te causa el terror de antes, ¿no? Y ya incluso hay una película muy buena de Francis Ford Coppola. Sí, claro, que sale Keanu Reeves y sale Gary Oldman y sale Winona Ryder. Exactamente. Fíjate que esa película nació con El Padrino 3, ¿sabías? No sabía. Te voy a contar el chisme. Resulta que Francis Ford Coppola, el director del Padrino, tiene a Winona Ryder pensada para el papel. De la hija de Michael, me parece. De Michael Corleone, que termina siendo Sofía Coppola. Ajá. Es Sofía Coppola, exacto, que era su sobrina, su hija, ¿no? Me parece. Así es. Entonces Winona Ryder pues va y le pide perdón a Francis Ford Coppola y ella lleva la idea de hacer Drácula. Y Drácula originalmente eran Winona Ryder, Johnny Depp, Anthony Hopkins, este reparto que ves fabuloso. Pero no se logra hacer este proyecto porque consideran que Johnny Depp no va a tener como la fuerza necesaria. Y van a llevar a Keanu Reeves, que es el que actúa peor en toda la película. Así es. Pero la película es una gozada porque sí se toma ciertas libertades, pero es el libro y adaptado de alguna forma que te da más terror. Hay un libro que se llama, creo que es Drácula, la historia, del sobrino de Bram Stoker. Ese se los recomiendo porque te empieza a contar la historia de Bram Stoker y te dan a entender que sí conoció un vampiro. El sobrino dice que el 75-80% de este nuevo libro es real, ¿eh? Que todo le pasó y que lo recopiló a través de cartas de Bram Stoker y sus hermanos. Y entonces, este nuevo libro lo que te cuenta es que Drácula, una de las nanas de Bram Stoker, te dan a entender que es una mujer vampiro, una no muerta, dice el libro. Y además, al final, a Bram Stoker lo tienen que incinerar. Una costumbre que no estaba muy arraigada en la época. No les voy a contar más. Para evitar efectivamente que fuera vampiro. Ahí lo dejo. Pero el vampiro ha evolucionado para adaptarse al público. En algún momento la ciencia estuvo al servicio de los escritores y se crearon historias. Que un hombre invisible, que un viaje a la luna, que juntar pedazos y hacer un muerto. Drácula es el ejemplo perfecto de la novela gótica tardía, porque ya llega en una época en donde el imperio británico está decayendo y este tipo de novelas de la época de Drácula reflejan esto, preocupaciones de la época. Es una fuente bien interesante para conocer incluso el mundo de la época, el pensamiento de la época y la síntesis del mito del vampiro. Te voy a poner un ejemplo y por qué te decía que ya no necesitas leer a Drácula. Y ya para irnos, por favor. Drácula tiene que dormir en tierra de Transilvania.
Ese casi nadie se lo sabe. No, claro, y por eso tenía que estar el ataúd con esa tierra. Pero casi nadie se lo sabe. O sea, si le quitas ese elemento, sigue siendo Drácula. Yo con que me ponga una capa y unos colmillos, soy Drácula. Ya superó el personaje al propio mito y al propio libro. Y eso es fabuloso. Ahora ya brillan en el sol los vampiros, ¿no? Pues pregunta a Crepúsculo. Lo cual está... ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Fabuloso. O a Anne Rice, ¿no? Las crónicas vampíricas, ¿no? Exactamente. Etcétera, etcétera. Entrevista con el vampiro. Exactamente. Esa. Pues, Rafa, siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente, Gonzalo. Voy a Spots QTF, ahí para que se queden pensando cuál es su vampiro favorito, mientras no sea el canadiense. Spots QTF y regresamos.